Muy buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, su misericordia, su gracia, su favor abundante esté con cada uno que esté conectado con nosotros hoy, que quiere sintonizar con nosotros hoy. Queremos dar una reflexión durante esos días pascuales, donde primeramente queremos corregir. Ahorita en marzo debería de caer ahorita en la semana que viene. ¿Por qué? Porque las fiestas que Dios había establecido según el tiempo y el orden divino tenían o estaban regidos por el calendario lunar, ¿ok? El calendario lunar, no eran regidos por el calendario que solar. Entonces el calendario gregoriano, que es regido por por la marcha del sol, entonces nos ha arrojado esas fechas que tenemos aquí como Pascua, o como la gente lo usa en el lenguaje popular, la Semana Santa. Sin embargo, pues yo creo que todo el mundo está prácticamente en el error, porque todo eso debe suceder la semana que viene. Entonces, si queremos de verdad seguir en la verdad. Sin embargo, eso no es el tema, pero quiero aclarar bien las cosas y quiero compartir un tema que se llama las leyes de la sangre, para que podamos tener una connotación espiritual de la sangre, del porqué de la sangre de Cristo, del porqué del derramamiento de la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón y todo ello que conlleva. Aleluya. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que la presencia del Señor te va a visitar, la presencia del Espíritu Santo te va a tocar, la presencia va a traer esa palabra, lo va a llevar hasta dentro de tu ser, dentro de todo tu sistema, y va a causar y va a provocar y va a crear algo nuevo, y sobre todo vas a sentirte fortalecido con su poder. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya. Padre amado, le damos gracias porque tú nos permites en ese momento de dirigirnos hacia tu trono, hacia tu presencia, porque tú nos diste acceso libre por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, para llegar hasta este mismo, oh aleluya, hasta tu trono, para hallar socorro oportuno. Señor, hoy pedimos tu asistencia en tu palabra. Permite que cada corazón que se sintonice entre y escuche tu palabra. Aleluya. ¿Has escuchado sobre las leyes de la sangre? El líquido más importante en todo el universo ¿es el agua? No, es la sangre. Porque la sangre es el líquido el cual el Padre, el Eterno, usó para reconciliar toda la humanidad, todo el universo con Él mismo. Porque por medio de su cuerpo, por medio de su sangre, se reunió todas las cosas en Cristo y se reconcilió con todas las cosas, con el universo, con los cielos de arriba y los cielos de abajo. Aleluya. Entonces la sangre tiene una importancia no solamente para nosotros como seres humanos, sino para todos los planetas, la creación entera, ¿ok? La sangre de Cristo. Pero vamos a leer nuestro versículo de entrada, que está en Hebreos 12:24. Nos hemos acercado a Jesucristo el mediador y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel es una de las primeras sangres derramadas que tenemos registro. ¿En dónde? Humana derramada, que tenemos registro en la Biblia. Una sangre que fue derramada, que es la primera, fue las ovejas que mató a Abel para presentarlo, ofrecerla a Dios, las cuales sagraron a Dios. Pero la segunda sangre derramada en la tierra es la sangre de Abel. La sangre de Abel tiene una importancia muy fuerte en el mundo espiritual, porque hasta la fecha está pidiendo y clamando venganza. Sin embargo, la sangre de Abel no puede tener una importancia más capital, no puede tener una voz más fuerte, no puede tener una voz más significante que la voz de la sangre de Jesús. Y esta voz y esa sangre de Jesús hemos sido rociados con ello en nuestro corazón, porque dice Pedro, no hemos sido comprados con cosas
incorruptible, que nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Así que hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Entonces permíteme entrar en materia. Hay la sangre, hablemos de la sangre en general, es un líquido cuando se derrama de manera incorrecta, lleva a maldición. Pero cuando se derrama de manera correcta, o cuando se derramó de manera correcta, fue, ¿para qué? Para bendición, y para cancelación, para redención, y para restauración de toda la humanidad y el universo. Y eso pasó en la cruz de Cristo. Ok. El primer tipo de derramamiento de sangre incorrecto que genera una maldición es cuando la sangre es derramada de manera inocentemente sobre la tierra. En el Salmo 106, versículo 38, dice que la tierra es profanada, la tierra es maldita, la tierra cae bajo una situación de ¿cómo puedo decir? A causa de los sacrificios de sangre. El primer tipo de derramamiento de sangre injusto que quiero hacer son los sacrificios de sangre. ¿Qué son los sacrificios de sangre injusta? En la Biblia, Dios había establecido una orden de sacrificio en su pueblo. Pero de ahí, en el satanismo se ha implementado o se ha copiado, porque Satanás no hace nada nuevo, solo que copia lo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Lo implementa en su sistema, en su mundo. Entonces, Satanás ha implementado también un sistema de sacrificio. Por eso, desde los tiempos antiguos, los hombres hacían sacrificios hacia dioses paganos, donde en la tierra de Canaán, donde en la tierra de los filisteos, se quemaba a hijos vivos para ofrecerles hacia los dioses, y lo ofrecían hacia sus dioses, ¿no? Entonces, amado hermano, cuando la sangre se derramaba de manera inocente hacia dioses paganos, eso causaba ¿qué? Eso causaba que la tierra que recibiera esta sangre provocara una maldición. Hoy día hay mucha gente derramando sangre. ¿Sí? ¿Cómo? Hay mucha gente derramando sangre por medio de ¿qué? De rituales. ¿Por medio de qué? De rituales. Hay gente que va con un hechicero, con un brujo, y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito esto, necesito dinero. Y el brujo dice, ¿sabes qué? Necesitas traerme una gallina, o necesitas picarte un agujero en el cuerpo que te sale sangre, y esa sangre lo tiras. Permíteme decirte que esta sangre que cae en la tierra de manera impropia, como un sacrificio ofrecido a dioses paganos, está generando maldición e enfermedad en la tierra. Está generando maldición e enfermedad en la tierra. No quiero ir más profundo para no llevar eso muy complicado. Pero si usted está aquí conmigo, puede leer Oseas, versículo 3. Oseas, versículo 3 dice: la tierra se enluta con estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Son los sacrificios donde se derramaba sangre en la tierra. La tierra se enluta ¿con qué? Con esas cosas, dice Oseas capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo. En Oseas capítulo 4, versículo 3. Aleluya. Aleluya. Están conmigo. Con estas cosas la tierra se enluta, la tierra se enferma, la tierra se pone de... ¿Y qué importancia tiene la tierra en la vida de un ser humano? ¿Por qué debemos de preocuparnos? Son dos. La tierra es por sí mismo, es una entidad ¿qué? Espiritual. Hermano, ¿dónde sacas esto que está diciendo? La tierra es una entidad espiritual. El Señor le dijo a Jeremías, habla a la tierra. Por eso el profeta Jeremías
habló y se paró y dijo: tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así que la tierra recibe orden para bendecir, también recibe orden para maldecir. Hay mucha gente que está viviendo una situación que su situación es porque la tierra donde han vivido les ha maldecido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la tierra recibió algún tipo de sacrificio de sangre de que su familiar, que su gente hizo para obtener riqueza, para obtener favor, para obtener un milagro. Hay gente que derrama sangre para obtener cierto favor económico, cierta posición en los trabajos. Pero ¿cómo hacen eso? Sacrifican animal. Dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Cuando hay homicidio, cuando hay derramamiento de sangre, cuando, por ejemplo, esos días hemos visto que está habiendo mucha cortadura de cabeza en el estado, que está habiendo mucha muerte, de manera, como le dicen en las noticias, homicidios dolosos. Esto está cayendo sobre la tierra, y de manera injusta la tierra se está enfermando, y más sucede, la tierra se va a seguir enfermando. Y cuando la tierra se enferma, hay muchas cosas que suceden. ¿Qué es lo que sucede? La tierra empieza a haber sequía, empieza a haber problemas económicos, empieza a haber plagas y enfermedades, y la atmósfera espiritual sobre el pueblo empieza a cerrarse. Entonces, y es por eso que el enemigo, dentro de todo lo que busca derramar sangre. Por eso la gente va con los hechiceros, con los brujos, a ofrecer sacrificios donde siempre te van a pedir: derrama la sangre de una gallina, la sangre de un pollo. ¿Por qué? Porque existe la ley de la representación. Cuando tú llevas una gallina y lo presentas en sacrificio, derramas su sangre, es tu propia sangre que estás vendiendo. En ese momento tú estás haciendo un pacto espiritual con el enemigo, y difícil es romper los pactos de sangre, porque solamente la sangre de Cristo, cuando llega a una vida, rocía tu alma, te lava, escuchas el evangelio, pero entiendes el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, y eres lavado con la preciosa sangre. Entonces, quiero concluir con esta parte: la ley de la sangre, la ley de los sacrificios que se hacen en la tierra. Hay gente que hace sacrificios para fama, hay artistas que están haciendo sacrificios para fama, hay artistas que están haciendo sacrificios ¿para qué? Para que puedan ser los que más salen en las noticias. Hay personas haciendo sacrificios para obtener el poder. Cuando tú haces sacrificios para obtener el poder, tu gobierno va a pasar mucha sangre, porque ahí viene una ley que yo les voy a repetir. La sangre persigue sangre. Repite conmigo: la sangre persigue sangre. Como decimos en inglés, blood follows blood. O como la sangre llama a más sangre. La sangre llama a más sangre. Dice: ¿dónde saca eso? ¿No viste cuando las almas estaban debajo del altar en Apocalipsis lo que pedían? Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Ok, permíteme leerte lo que yo traigo para ti hoy en esa corta enseñanza que está a punto de terminar. Aleluya. Les anunciamos que tenemos nuestra conferencia sobre la sangre y la heredabilidad genética. Es otro aspecto que vamos a ver. La sangre es tan vasto que no lo podemos tocar en un solo tema. Pero estoy hablando de eso para que veamos la importancia de la sangre desde la perspectiva pascual, desde la perspectiva del sacrificio de Cristo en la cruz. Ezequiel 35, versículo 6 dice: la sangre persigue la sangre. La sangre seguirá sangre. Sangre provocará más sangre. Estoy leyendo la versión Darby, porque puede ser que en la Reina Valera no lo dice. A ver, es tiempo, porque hoy día la gente no quiere leer la Biblia. Quiere un predicador nada más que les predique, siempre emocionándoles, pero
La verdad, tenemos unos 90, 20, 35 años haciendo esto, pero la vida de la gente difícilmente cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? Es la palabra. La palabra de Dios, cuando entre en tu vida, en tu ser, en tu espíritu, produce vida, porque dice, la exposición de tu palabra trae luz. ¿Cómo la gente va a salir de la oscuridad, las tinieblas en las cuales están? Contra él es la palabra, porque la palabra es jabón de lavadores, la palabra saca de la oscuridad. Aleluya, aleluya, porque la palabra saca de la oscuridad y trae luz. Bueno, tengo un problema con ese teléfono para sacar los versículos, pero bueno, los pondré. Ezequiel 35, versículo 6, se los pondré en la edición ahí. Entonces, aleluya. La sangre perseguirá sangre. Ok. El principio del enemigo tiene una estrategia: derramar lo más sangre posible, de manera injusta. Ok. Porque yo puedo corcharme, yo puedo herirme hasta poniéndome o haciendo un falso movimiento. Me acuerdo que me herí con ese reloj, pero esto no significa que ya contaminé la tierra, porque es sangre inocente. Al contrario, la tierra se alegra por recibir una sangre así, porque no es un derramamiento injusto, es por accidente o por problemas, ¿no? Sin embargo, hay sangre que se derrama en la tierra que el enemigo está buscando hacer. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para sellar pactos, pero sobre todo para que esta legalidad que hablamos de que sangre llama o pide más sangre se activa sobre la tierra. ¿Cuántos creen que el Satanás lee la Biblia? Sí, se lee la Biblia. Entonces, él conoce los principios de legalidad del mundo espiritual y sabe que la sangre llama más que más sangre. Y si, por ejemplo, como dice en Ezequiel 35, versículo 6, la sangre perseguirá más sangre, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, va a poner un sistema de derramamiento de sangre. Por eso, cuando yo hablo del auge del satanismo en el mundo, uno de los principales temas que yo hablo es el aborto. Porque el aborto es una de las causas de derramamiento de sangre silenciosa, inocente. ¿Por qué es tan importante derramar? Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué es tan importante el aborto hoy día? Para Satanás y ahora para los políticos, donde Francia es el primer país en ratificar completamente el aborto. Lo pasó el mes pasado. En Estados Unidos algunos estados están en pleito. Aquí en México pues no hay una voz. Entonces el movimiento feminismo está detrás de esto. Es una rama del satanismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tanto derramamiento de sangre por medio del aborto? Porque el feto en el vientre de la madre es inocente. Puede ser que haya sido producto de fornicación. Puede ser que haya sido producto de, no sé, de un adulterio. Puede ser que haya sido producto de un pecado, hasta de una violación. Pero permíteme decirte que este niño, este bebé que está en el vientre, activó el mecanismo de Dios en la creación y tiene el sello de Dios, y no es un error. Ahora hay mucha gente hoy día que el movimiento feminista está promoviendo. Es que es mi cuerpo se va a ver mal, por lo cual si yo tengo un bebé en el vientre, yo lo puedo tirar para seguir viéndome fashion. Es que es mi cuerpo, la maternidad se está poniendo a un lado por eso. Entonces la persona quiere seguir teniendo sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué digo? Es una cadena. El sexo es un medio de derramamiento de sangre. Ay, Padre. ¿Le sigues? El sexo es un medio de derramamiento ¿de qué? De sangre. No solamente en la violación, cuando se violenta a una mujer en el sexo, una virgen en el sexo, se derrama sangre, pero también el sexo es una puerta. Por eso estamos viendo que la fornicación está a la promoción, está a la esquina. ¿Por qué? Se quiere derramar sangre de manera injusta para sellar, abrir portales, abrir pactos, meter a averiar destinos
Pero también, como si el primero fue, el primer derramamiento fue en la virginidad, entonces este derramamiento va a llamar más sangre. ¿Cuál es la próxima? Es próxima sangre. Va a haber una vida sexual desordenada, que va a llamar ¿qué? Más sangre antes del matrimonio. Y aún después del matrimonio vendrá una vida sexual desordenada, porque la sangre injusta va a seguir llamando la sangre injustamente, para que haya adulterio. ¿Y qué va a pasar después de esto? Va a haber un embarazo, va a haber aborto. Es un ciclo de sangre. Yo creo que debo de hacer algo que se llama el ciclo de sangre. ¿Ok? Fornicación, aborto, sí, adulterio. Ese es el ciclo de sangre que se va produciendo. Y cada una de esas gotas de sangre y sexo desordenado, cada una de esas cosas que se derraman, ¿qué es lo que provoca? Provoca ¿qué? Maldiciones. La tierra es profanada, la tierra se enluta y la tierra no se va a quedar quieta cuando se enluta. Tú como individuo te va a molestar. Tú como individuo te va a molestar. ¿Te va a qué? ¿Qué es lo que va a hacer la tierra? Va a maldecirte. Y va a llamar sangre. Por eso vemos que mucha gente que abortaron padecen problemas de ¿qué? De flujo de sangre. Porque la sangre llama a la sangre. La sangre llama a la sangre. Si estás aquí, tienes un problema de flujo de sangre. Quiero que sepas que en Cristo toda maldición ya fue aniquilada. Ahora, hay gente que dice, hermano, yo estoy en Cristo. Sí hay que estar en Cristo. Pero hay que saber cómo aplicar la sangre. O sea, es como decir, Cristo murió para la salvación del mundo, pero la gente no confiesa esa salvación. Y dicen, sí, estoy salvo, pero no confiesan a Cristo. Es lo mismo, los beneficios de la sangre de Jesús, si no las confiesas en tu vida, eso, tampoco vas a ver el resultado. Entonces, permíteme decir que la sangre persigue ¿qué? Sangre. Y hay un círculo de sangre. ¿Ok? Hay un círculo de sangre. Entonces, en ese principio de la sangre, que estoy compartiendo 3 principios de la sangre persigue, llama a más sangre. El satanismo ha establecido un sistema mundial de sangre. Por eso se promueve mucho el aborto hoy día. ¿Por qué? Porque cuando se aborta de manera voluntaria, ¿qué es lo que sucede? Sangre se derrama en la tierra. Sangre se derrama en la tierra bebe la sangre. Y esa sangre es inocentísima. Y que la tierra se enluta. La tierra se enferma. ¿Qué es lo que eso va a provocar al final? ¿Qué provocará al final? Una atmósfera de oscuridad se establecerá sobre toda la humanidad. ¿Y qué es lo que va a dar? Va a dar legalidad plenamente al anticristo de operar en la tierra. Todo eso es un conjunto de sistemas que opera. Por eso hay que evitar las sangres derramadas de manera injusta. Pero nosotros también que somos creyentes, que sabemos que nuestro pueblo, nuestro territorio, se está derramando sangre. Sabemos que la sangre derramada abre portales espirituales a espíritus, a demonios, las tinieblas, a venir a vivir y a habitar en un territorio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar, predicar el evangelio, porque la predicación del evangelio no solamente tiene impacto sobre las almas, tiene impacto sobre el territorio. Cuando el mensaje, la sangre de Jesús se vocifera, porque esa sangre tiene mejor testimonio que cualquier sangre. ¿Qué es lo que hace? Abre territorios para Dios, abre territorios para el reino de Dios. Por eso hay que predicar el mensaje, la sangre de Jesús. Por eso leímos al principio, nos hemos acercado a Jesucristo el mediador y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora voy a hablar sobre el último principio con la cual vamos a concluir. Dice que la marca de la sangre representa una señal, tiene la capacidad espiritual de comunicar. En Éxodo 12:13, el Señor le manda al pueblo de Israel de marcar los dinteles de la casa con la sangre de un cordero, con las especificaciones que dio en el texto. Amado hermano, dice que será para señal. Cuando el ángel de la muerte pasará, ese pass over, ¿okay? Pasará encima de su casa y saltará a su casa. Es muy importante esto, hermanos. Es muy importante eso. Pasar encima de la sangre de Jesús
que símbolo, que fue simbolizada en ese acto profético que se hizo en la primera Pascua, tiene mucho más valor que la sangre de un macho cabrio que se puso en los dinteles de la casa, y tiene más voz, más poder y más testimonio, y es aún una mejor señal para ti, para mí, pero sobre todo para el mundo de las tinieblas. El espíritu de muerte, pero el ángel no es el espíritu de muerte, hay que confundirlo. El ángel de la muerte, cuando pasaba el ángel de la muerte, reconocía la sangre. Aleluya. Algo que debes de entender en el mundo espiritual. Los ángeles se mueven por señales. Se mueven por comunicación espirituales. Se mueven más por señales, por comunicación espirituales, que aún por la propia palabra de la boca de uno. Se mueven por las acciones más que por la propia palabra de uno. Por eso el Señor no les dijo que estuvieran clamando esta noche. Por eso el Señor les dijo que estuvieran poniéndose a decir, Señor, Señor, líbranos de la muerte, líbranos de la muerte. Sino que les dijo, no tienen que orar, solamente tienen que matar un macho cabrio y lo ponen sobre el dintel de la casa. Porque esto estaba dando una señal. Esto representaba una oración. Porque, como dije en la nota que puse, la sangre tiene la capacidad de comunicar espiritualmente con los ángeles, con Dios y con los espíritus. La sangre tiene la capacidad espiritual de comunicar con los ángeles, con los huestes de maldades. Tiene la capacidad también de comunicar con Dios. ¿Cómo? La sangre de Abel. Cuando la sangre de Abel cayó en la tierra, Dios no vino porque Abel había orado, porque Abel ya había muerto. Dios descendió. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de ¿qué? De la sangre. La sangre tiene capacidad comunicativa de hablar en el mundo espiritual. Imagínate que la sangre tiene la capacidad de hablar en el mundo espiritual. Cuanto más la sangre de Cristo, que es mejor que la de Abel, de cualquier ser humano, de cualquier animal, tiene una voz preponderante en el mundo espiritual. Aleluya. Hubo un tiempo que yo tuve una visión. Estaba yo orando, pues en aquellos tiempos yo estaba en la escuela, terminaba de hacer mis tareas, pasaba yo la noche orando. Y en eso que el Espíritu de Dios me dio una revelación poderosa, donde un ser espiritual vino para ahorcarme. ¿Te acuerdas de esas visiones o esos momentos que estás en el resueño? Pero yo estaba orando, sentado en la silla orando. Y en eso que un ser espiritual vino para ahorcarme. Y tenía apariencia oscura. Yo podía ver ese ser, la sombra moviéndose, y se paró delante de mí y me quería ahorcarme, pero me demandaba el alma de alguien. Y en eso yo me sentía vencido en la visión por ese ser. Pero el Espíritu del Señor, que está siempre con nosotros, que habla a nuestro corazón, hablaba a mi corazón sobre el poder de la sangre. El alma más letal en el mundo espiritual es la sangre de Cristo. Entonces en ese momento empecé a hablar en lenguas, no hubo victoria. Cuando yo mencioné la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, este ser salió volando, se fue, me dejó en paz. Dije, Señor, me atacó, pero me enseñaste una verdad tremenda. La sangre de Cristo tiene un poder letal en el mundo espiritual. Por eso dice que habla mejor que la sangre de Abel. Y estamos por concluir. Lamentablemente no podremos desarrollar esta parte de que la sangre tiene la capacidad de comunicar. Aleluya. La sangre tiene la capacidad de comunicar. Tu sangre se comunica. Hay gente que saben cosas de ti por medio de tu sangre. Hay informaciones que sabrán de ti por medio de su sangre. Los científicos lo saben, los doctores lo saben, pero también los hechiceros lo saben. Por medio de tu sangre. Ellos saben informaciones de ti.
Aleluya. Porque tu sangre comunica, envía un mensaje, Por eso cuando se hacen los sacrificios de sangre, se están haciendo comunicación con espíritus. Pero cuando el Señor puso esa sangre sobre el dintel, le decía stop al ángel de la muerte, le mandaba un mensaje, le hablaba al ángel de la muerte, lo reprendía, decía: ángel de la muerte, el Señor te reprenda, esta casa es la casa de un israelita, no puedes tocar. Del mismo modo, los que hemos sido sellados y los que entendemos el principio de aplicar la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestra alma, sabemos cuando el enemigo viene a atacar, para destruir, para robar, tú dices: yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Entonces estás mandando un mensaje, porque por fe lo declaramos, pero por fe también se activa en el mundo espiritual. No necesita usted hacer ningún simulacro, ningún acto, porque lo que se dice en la boca se dice por fe, pero también tiene un impacto en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Le está diciendo stop al enemigo en tu familia, stop al enemigo en tu matrimonio, stop al enemigo en tus finanzas, stop al enemigo, stop al ángel de destrucción, de la muerte en tu hogar, en tu salud. Pero hay que conocer el principio de que la sangre comunica. Ahora mucha gente dice: hermano, está bien, está muy interesante eso. La primera aplicación: evitar todo tipo de derramamiento de sangre injustas, abortar, ofrecer sacrificio a dioses ajenos, cometer adulterio, porque en el adulterio se derrama sangre, cometer fornicación se derrama sangre. Es un llamado a la santidad. Estamos en Pascua, Pesas, sacamos las viejas levaduras de nuestro cuerpo. Es llamado a la santidad. Pero también, como veíamos en el próximo tema, podemos nosotros, si hayas cometido esos actos, estás viendo una atmósfera muy difícil en tu vida, tú puedes cambiar esa atmósfera aplicando la sangre de Jesús. Porque la tierra ya recibió órdenes para maldecirte en el momento que derramaste sangre inocente. Maldecirte en pobreza, maldecirte en enfermedad, maldecirte en problemas. Por eso les dije que la gente que hace esto tienen problemas de flujo de sangre, o alguna enfermedad que tiene que ver con la sangre que se derrama. Aleluya. Entonces Dios quiere sanarte hoy. Ahora gente dice: sí, ya estoy en Cristo, yo busco al Señor, yo llego a la iglesia. Los beneficios de Cristo en la cruz se activan en nuestra vida cuando las aplicamos, cuando nosotros las reclamamos, cuando nosotros las confesamos, cuando nos las reclamamos, cuando nosotros las confesamos. ¿Por qué? Porque Cristo murió para la salvación de la humanidad. Pero ahora les digo, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. Si no confesamos a Cristo, su muerte y resurrección, no vamos a ser salvos. Por lo más que dicen: conozco a Diosito, es bueno. No. Si tú no llegas a confesarlo con tu boca y creer en el corazón para justicia, y también confesarlo con tu vida, con tus hechos, yo te aseguro, la salvación no va a ser tuya. Por lo mismo, ahora que ya siendo cristiano, conociendo el misterio de la sangre, conocerlo no es suficiente. Hay que aplicarlo, hay que reclamarlo, hay que usar los beneficios de esto en mi vida. ¿Cómo yo puedo decir? Empieza a decir: Señor, toda maldición que recibió la tierra por haber yo derramado sangre, por haber hecho tal acción que derramó sangre inocente en la tierra, en el nombre de Jesús, que la voz de la sangre de Cristo sea un testimonio en contra de toda voz de maldición que la tierra está lanzando contra mí. Yo te aseguro, al momento de decir esto, ¿qué va a pasar? La tierra va a cerrar su boca. Desde ese momento tu vida va a cambiar, va a haber un nuevo viento, empieza a soplar, porque la tierra te va a bendecir. Eso sobre todo en el área de finanzas, te va a bendecir. Pero no solamente una vez, practícalo constantemente. Otra aplicación de ello, ¿ok? Otra aplicación de esto, ¿no? Es la aplicación donde si tienes guerras, problemas espirituales. Una vez yo fui a un pueblo donde, pues, no me recibió muy bien el pueblo. Tenía yo problemas desde el momento que pise los pies. Problemas empezaron a levantar para predicar, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Hasta yo ya quería volverme a mi casa.
triste. Pero el Señor me dice, te olvidaste de la sangre. Tienes que abrir ese territorio. Hermano, yo compré mi jugo de uva, celebré Santa Cena. En ese momento celebré Santa Cena. Todas las puertas se empezaron a abrir espiritualmente en esa zona, ese territorio. Y Dios empezó a hacer cosas. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús abre territorio. Y cuando nosotros tenemos entendimiento de cómo aplicarlo, es muy importante. Por eso hay que tomar la Santa Cena de manera indigna, porque da testimonio no solamente de la muerte y resurrección de Cristo, pero también envía un mensaje en el mundo espiritual contra tus enemigos, contra los huestes de maldades, contra la gente que te molesta en el mundo espiritual. Y si tienes tu casa rodeada por hechicero, por brujo, celebra Santa Cena, porque ahí ellos tienen prohibición de cruzar la línea de la sangre. Dios te bendiga. Quiero compartir un tema mañana que se llama las 7 salpicaduras de la sangre. Que Dios te pueda bendecir.